Mi papá, él le cantaba a mi mamá cuando yo estaba en el vientre. ¿Fuiste tú el que solicitó la visa de trabajo? Yo pedí que me ayudaran, pero él me metió como en la petición de visa porque pasó una anécdota musical muy chistosa. Llegué al aeropuerto, puse mi piano, viajé, llegué a Cali. Para no alargar el cuento, me pagaron el piano como nuevo y me pagaron. Yo les dije en ese momento pues que si yo sin piano no trabajaba. Tomó como la llegada de la inteligencia artificial como una herramienta de trabajo positiva. Sí, claro, para mí es. Yo estaba como preocupado, yo decía como que no, pues ya simplemente nos va a reemplazar y no vamos como a dejar de existir prácticamente los músicos o los compositores. De todo un podcast, de todo un podcast, de todo un podcast. Hola, ¿qué tal amigos de Todo un Podcast? Esta noche nos acompaña un amigo músico de profesión. Él viene directamente de Colombia, de la ciudad de Cúcuta, y hoy nos viene a contar su historia que no fue solamente de escenarios, sino de decisiones, de inmigración y de amor. Con ustedes esta noche, Eduardo Osorio. Hola, ¿qué tal Eduardo? Bienvenido a De Todo un Podcast. Gracias Luis por esta invitación. La verdad muy contento de estar aquí, de poder compartir un rato ameno hablando y contándonos un poco pues de nuestra historia, ¿no? De nuestra historia de amistad, de mi historia musical. Sí, claro. Y de lo que hemos venido construyendo aquí en Canadá desde ya hace un par de años. Eduardo, cuéntame un poco sobre tus inicios. ¿Quién eres tú? Háblanos de ti. El Eduardo en Colombia, el Eduardo, la persona, el músico, antes de llegar aquí a Canadá. Bueno, realmente mi historia musical comienza desde niño, prácticamente que del vientre de mi madre. Mi papá, lo que me cuenta, pues él le cantaba a mi mamá cuando yo estaba en el vientre. Y digo que desde ahí empezó todo porque prácticamente toda mi niñez fue como viendo a mi papá, ¿no? Musicalmente, él, digamos, musicalmente no se dedica a profesional al 100%, pero él trabaja cantando en iglesias, cantando en serenatas y ese tipo de cosas. Y con él siempre estuve como dando esos primeros pasos. Mis primeros pasos como tal musicales fueron en las iglesias, lo acompañaba, sobre todo en diciembre, que habían como la época de villancicos. No sé ¿Todo el tiempo con el piano? No, en ese momento cantaba más que todo un poquito. Cantaba y aprendía, exacto, como en el coro, exacto. Cantando villancicos, bueno, todo eso de las iglesias y en diciembre, como te digo. Ya después mi papá vio pues que yo tenía interés por la música, entonces me conseguía que profesor de piano, profesor de guitarra, pero siempre mostré mucho interés por el piano, pues que es como mi instrumento principal. Ok. ¿Y cómo así nace tu pasión por el piano? ¿Tienes algunas influencias o fue de la nada? Pues mi papá, como te digo, como él trabaja en la música a nivel de lo que hacen iglesias y eso, su instrumento es el piano prácticamente. Entonces, pues en la casa siempre había un piano y como que sí me llamó la atención. De hecho, mi papá me compró uno a mí, uno chiquitico, pues en ese entonces, un Casio, me acuerdo, una organética. Y con ese empecé pues a dar como mis primeras... por mi cuenta, pues, ¿no? Que a buscar las notas y eso. Ya después, pues, como mi papá vio un interés, él me ayudó mucho con profesores y con personas, pues, que me podían enseñar un poco, ¿no? Claro. Piano y guitarra después también un poco. Y de hecho, hasta estuve en una escuela de música en Cúcuta donde empecé con trompeta, pero bueno, no fue un instrumento... Terminó mal, digo yo, porque nunca me interesó, la verdad. O sea, lo intentaste. Lo intenté, no sabía las notas. De hecho, ya leía las partituras en trompeta y todo, pero no, digamos que no fue mi instrumento. ¿Eso fue en el colegio o...? En la época sí, ya de colegio, de bachillerato, pero... Pero los cursos eran como privados. Los cursos con profesores de mi papá eran privados, sí. Y los otros eran escuelas, aparte de la... Escuelas aparte del colegio. Te digo porque yo también tengo una formación musical en la escuela y fue ahí donde yo empecé a tocar el bajo. Es la trompeta, pero la más grande. Sí, sí. Fueron mis inicios, digamos. De ahí yo descubrí que la percusión me gustaba cuando en la banda de mi colegio empecé a tocar la tarola, la caja y todo eso. No, en mi colegio como tal, pues creo que en la primaria tuve pequeñas como introducciones a la música, pero no era nada, digamos, por decir como tan académico. Era más como que un profesor de música iba un día a la semana a mostrarnos las notas y eso. Pero como tal, siempre todo lo que tuvo que ver con estudio de música fue externo al colegio. Fueron escuelas privadas o profesores privados. ¿A qué edad fue todo eso, Eduardo?
Lo de los villancicos y que te contaba al comienzo fue a los 5, 6, 7 años, estaba muy chiquito. Ok, Pero pues bastante joven. tengo ya ese recuerdo aún en mi mente de que, sobre todo porque ya hacían como misas en la madrugada. Entonces yo como que esperaba los diciembre porque me encantaba de niño ir a cantar a las misas que se hacían en las madrugadas. Entiendo. Las misas de Navidad o cerca a la Navidad. Ya después, pues en el colegio o cuando empecé como en las escuelas era más de 12 años, 11, 12, 13 años por ahí. Ok. Y a los 14, entre 14 y 15 años, entré como a un grupo musical oficial ya a tocar piano. Un grupo. Joven, ¿eh? Sí, estaba jovencito y prácticamente que todos los músicos que estaban en ese grupo ya eran adultos, pues no adultos. Ya era, exacto, eran mayores que yo, 18. exacto. O sea, personas de 25, 30 quizá. Ah, mira, ve. Y ahí me lancé. ¿Todo el tiempo en el piano? Ahí sí, 100% piano, Ok. 100% piano. Y de hecho en el piano hacía, bueno, muchas cosas que hoy en día quisiera hacer, pero bueno, no, como que musicalmente, bueno, tú que trabajamos juntos no lo hacemos. En esa época me tocaba hacer trompetas, me tocaba hacer acordeones, era otro trabajo, pero igual, también tocaba piano con sonido de piano, por decirlo así. Y ese fue como mi primer inicio ya profesional, donde me monté en una tarima, donde viajaba de pueblo en pueblo. Cuéntanos de esa primera vez en una tarima. ¿Fue ahí que te diste cuenta que tú querías vivir de eso? Sí, O... pues ahí me fue como que dije como que wow, ya esto es otro paso. De hecho era un grupo, bueno, es un grupo, en ese entonces se llamaba Carranga y Son. Carranga es una música típica como de nuestra región. Hoy en día se llaman de otro, se me olvida el nombre. Hoy en día tienen otro nombre y ellos eran un grupo, digamos, medianamente reconocido ahí en el departamento, ¿no? Como en la provincia, pues Sí. en la ciudad y en los pueblos cercanos. Tenían toques. Sí, exacto. Siempre los fines de semana, casi que todos los fines de semana y lógicamente en diciembre y todo eso. Entonces, con ellos mi primera tarima, no tengo ese recuerdo, no sé por qué eso se me olvidó. Pero Ok. pues con ellos era en pueblos sobre todo. Y pues eran tarimas grandes de cierta manera porque eran ¿Viajaban? las... Sí, claro, Ok. viajábamos. Siempre eran obviamente trayectos que hacíamos en carro con Ok. ellos. Porque no eran trayectos largos, no eran trayectos de 1 hora, 2 horas, 3 horas máximo. Y ahí fue donde empecé y me monté como una primera tarima ya en un pueblo y como que wow, como que me di cuenta que ese contacto con el público y con la gente como que me marcó pues. ¿Y en qué momento tú te diste cuenta que tú querías vivir de eso? ¿Fue por ahí o más adelante? Pues por ahí a pesar de que estaba niño prácticamente, niño adolescente de 15, Sí. 16, 17, pues ya me daba cuenta que ganaba dinero, lógicamente ellos a mí Ok. pues me pagaban lógicamente y yo llegaba a mi casa con dinero, entonces me sorprendía porque lo que yo ganaba con ellos en ese entonces, yo sabía que para otra persona ganarse ese monto que yo me ganaba en una noche. Sobre todo a tu edad. Exacto, a mi edad, yo sabía que una persona tenía que trabajar hasta 2, 3 días fácilmente para ganarse eso. Ok. Entonces como que yo dije, bueno, la música es remunerada, me pagan bien y me gustaría seguir con esto. Con ellos duré o estuve como 2000, ¿qué época sería eso? Como 2004, acabando mi colegio de hecho, 2004, 5, 6, como 3, 4 años. Y en el 2007 tomé la decisión de viajar a Bogotá, que es la capital del país, de Colombia, Ok. justamente para empezar ya a estudiar música a nivel profesional como tal. Ok. Obviamente, mi viaje a Bogotá fue porque en Bogotá vive hoy todavía un músico cucuteño muy, muy reconocido, Andrés, que se llama Andrés Contreras. Y alguien me logró contactar con teléfono y bueno, yo lo llamé, le dije como que hola Andrés, mucho gusto, yo quiero estudiar música, ya él estaba casi terminando la carrera en la universidad, entonces él me motivó por teléfono en ese entonces como que no, inténtalo, vente para acá, para Bogotá, porque bueno, sería como ir a otro nivel, ¿no? Sí, claro. De lo que ya yo vivía pues en la ciudad. Cúcuta, a pesar de que es una ciudad grande, pues yo sabía que ya yo tenía límites donde de ahí adelante Ok. no podía llegar más, Ok. más alto. Entonces la decisión de cambiar de ciudad, ciudad fue por la música. Fue por la música, sí, 100% por Y la música, aspirar para a- estudiar y para poder, lógicamente, pues, bueno, en ese entonces no sabía lo que iba a pasar, pero Sí. pero tenía la ilusión de que llegar a Bogotá me iba a abrir otras puertas y que el mundo musical allá era completamente diferente, ¿no? Allá en Bogotá, pues, donde radican todos los ¿Qué edad fue artistas. eso en Bogotá? 2007, yo creo que tenía como unos 19 por ahí, Ok. 18, Joven. 19 años. Sí, Adulto estaba, ya, adulto, pues sí, pero joven. ya tenía mayoría de edad, pero sí. ¿Vivías ya, solo o...? Sí, claro. Ahí pues compartía habitaciones, ¿no? Eso Sí, es sí. como lo típico cuando tú viajas a otra ciudad a estudiar. Alquilaba una habitación en un apartamento Ok. y ahí, pues, digamos que tenía como mi día a día, que iba a la universidad todos los días y bueno, y hacía mis labores como estudiante en esa época. Ok.
¿Y qué pensaban tus padres de eso? Y bueno, lo acabas de decir que tenías el apoyo de tu papá y que siempre como te guió por ese camino, pero la mamá, Mi a mamá, veces no sé si te pasa que las mamás o los padres latinos en realidad quieren que los hijos como que vayan a una universidad, que estén en una carrera. sí, claro. En tu caso, ¿cómo fue tu mamá? No, los Nunca... dos igual, mi mamá. De hecho, bueno, yo estoy hablando de mi vida musical, ¿no? Pero con mi Sí. mamá, Ujú, de hecho, cuando salí del colegio y toda esa época que estaba con el ujú. grupo musical este que te hablo ahorita, Sí. yo ahí vivía con mi mamá solamente y con mi mamá trabajaba en otro tipo de cosas. Mi mamá trabajaba como en Venezuela, en la frontera, con diferentes Ok. mercancías y yo la acompañaba a ella. Pero cuando tomé la decisión, no, los dos me apoyaron 100%. De hecho, siempre me han apoyado por igual. Mi papá y mi Ok. mamá nunca me han puesto como barreras, pues, de que no, la música, que Ujú. no. Ah, qué Mi bueno. papá siempre me apoyó porque es músico y mi Sí. mamá igual. Mi mamá, de hecho, diría yo que me apoyaba también o aún más porque ella siempre me motivaba, no, sí, eso es lo Ah, que qué te bueno. gusta, dale Ujú. adelante. Qué bueno, qué bueno. Y cuéntanos, ¿cómo así Canadá? ¿Cómo así llegaste aquí? ¿Qué pasó? Bueno, en Bogotá tuve una historia larga, casi que de Ujú. 7 8 años, Ok. estudiando música. Y digamos que Bogotá, como te decía, y como yo me lo imaginaba de niño, por decirlo así, Ujú. prácticamente que cumplió mis expectativas porque en Bogotá llegué ya a conocer gente. Bueno, primero llegué a estudiar, ahí en la universidad me fui contactando con diferentes músicos, con Músicos. diferentes Ujú. amigos, porque lógicamente pues en mi facultad éramos solo músicos. Y nada, yo empecé como a escalar, por decir. De hecho, fue chistoso porque en Cúcuta, digamos, el vallenato, que es como el género musical con el cual he trabajado más la mayor parte de mi vida, Ujú. digamos que en Bogotá pude lograr eso justamente, llegar, conocer músicos, ir avanzando, ir que me iban recomendando. Y gracias a eso que pude avanzar en Bogotá, logré llegar aquí a Canadá, una gira musical en el Ok. 2013 con un. ¿Fue tu primera gira aquí? Sí, sí. ¿Internacional? Sí, de hecho internacional, porque yo había ido a Estados Unidos antes, pero solo de paseo. Ok. Bueno, había tenido giras, se puede decir, en Ujú. Venezuela y cerca de Colombia, pero como tal, ya así tan lejos, por decirlo Ujú. así, fue aquí en Canadá en julio del 2013. Entonces, tu primera experiencia aquí fue como Músico, sí, músico. 100%, claro. Sí, sí, yo Tú vine a una viniste gira de musical, gira. yo venía Ajá. por 2 semanas y ya yo me Ok. regresaba a Colombia. Ese era mi plan, pues, Cuéntanos venir a esa gira. Y fue en el 2013 un chico de Quebec que organiza eventos. Ujú. En el mes de mayo de ese mismo año le había traído a dos amigos, bueno, que quizá tú los conoces, Aldo Mario, que es acordeonero, y Sí, claro. Juanca Jurado, que es cantante, Ah, mira, Jay, que ahora radica en Miami. Los dos radican en Estados Pero en Unidos. ese entonces tú estabas con ellos en Sí, yo Colombia. pues no tocaba, digamos, 100% con ellos en Ujú. Colombia, pero pues trabajábamos Trabajaban juntos. Y de juntos. hecho, yo compartíamos apartamento con Juanca en esa época. Ok. Entonces lo que hicimos fue, lo que ellos hicieron ese año fue que ellos vinieron en mayo. El empresario este de Canadá los invitó en mayo para un concierto, bueno. Y él les dijo, muchachos, me gustaría que vuelvan en julio del mismo año para las fiestas patrias, como dicen ustedes, la Mira, fiesta de independencia de Colombia. ¿qué? Cuando yo me enteré que ellos volvían en julio, yo le dije a Juanca, por favor, ayúdame, contáctame con el empresario que me gustaría Claro. conocer Canadá, ir a Canadá, perdón, Ujú. conocer Canadá. Hablamos con el empresario y él me dijo, bueno, si tú, él me dijo, cubre el gasto de tu visa tú y Ujú. Y yo te y traigo. ya, claro, yo te traigo y ya puesto aquí, pues yo te pago los shows y eso, ¿no? Ujú. Porque era igual una visa de trabajo como tal, era algo que estaba, Entonces, digamos, fuiste tú el que solicitó la visa de trabajo yo no para... la, yo, no, yo pedí que me ayudaran, Ujú. pero él me metió como en la Ok, petición de visa ok. porque para venir con visa de trabajo es una visa una sola entrada. Entonces mis amigos vinieron en mayo y Ujú. su visa, ellos tenían que volverla a sacar nuevamente. Ok. Entonces, como ellos sabían que volvían en julio, Ujú. ahí la pedimos los tres y nos la dieron el mes de Ah, qué julio. bueno. Y ya llegué Ujú. aquí a Canadá y digamos que pues venía, como te digo, venía solo por la música, solo por ese show o por ese par de shows de ese 2 semanas y ya me regresaba. Pero pues conocía a quien hoy en día es mi esposa Pero y un momento, antes de entrar a ese detalle, la parte romántica, le vamos a sí, decir, ¿qué sentiste ese momento en que te aprobaron la visa, que iba a ser una de tus primeras experiencias internacionales, viajar como claro. músico, con amigos, y el hecho de cuáles eran tus expectativas como colombiano al llegar aquí también? O sea, tú dirías, No, para mí fue impresionante porque, pues imagínate, bueno, salimos de Bogotá, me acuerdo, el show aquí era un viernes, un sábado, ujú, perdón, 13 de julio, como te digo, el 2013. ok, Salimos de Bogotá un viernes muy temprano, pasamos por Estados Unidos, ya en la frontera, llegamos a una ciudad de Estados Unidos y de ahí ujú, pasamos en la frontera a Canadá.
Y para mí eso fue como que, wow, llegar a un país. Ya yo conocía Estados Unidos, pero Canadá Sí. para mí fue diferente porque yo solo conocía, había estado en Miami y en Nueva York, pero como en la parte, digamos, Manhattan, por decir. Sí, claro. Entonces cuando entré a Canadá, vi como otro paisaje, como otro mundo. Y dije como que, wow, ¿Qué fue lo que estoy en más te Canadá. sorprendió de esa primera vez? No, para mí todo era diferente. O sea, yo estaba como que, no sé, o sea, todo ¿Te me refieres llamó. a la Visualmente, sí, infraestructura? claro. En ese momento fue infraestructura, como los paisajes, las Sí, casas. ¿ah? Para mí todo era como diferente. Ujú. Y nada, llegamos aquí y el show, la verdad, fue un show bastante chévere, digo yo, porque era una fiesta colombiana. Ok. Entonces, pues obviamente había muchísimos colombianos, pero el empresario, para que él siempre él es muy, digamos, muy organizado y hace las cosas muy bien. Entonces había un buen escenario, muy buen sonido. Y de cierta manera, pues la gente como que nos estaba esperando pues ese Ah, qué show bueno. vallenato que íbamos a hacer nosotros en la noche. Entonces, fue una experiencia bastante chévere y yo no me imaginaba eso. Fue chistoso porque yo venía de Colombia y aterrizar en Canadá o llegar a Canadá y seguir comiendo comida colombiana, empanadas, todo eso. Yo decía como que, wow, increíble Wow. que haya una comunidad tan grande aquí Sí. que mantenga vivas las tradiciones, Las ¿no? O tradiciones, exacto. la comida y todo, pues. Entonces, para mí esa primera experiencia fue muy chévere, enriquecedora. Y nada, pues yo estaba feliz. Para mí era como un paseo, era trabajo, pero al fin también Sí, lo tomaba. Era como verano, tú sabes, verano. todo rico, el calor, las Es piscinas, todo el mundo. conocer gente nueva, Exacto, exacto. gente... ¿Y qué impresión? Yo imagino que habrás conocido canadienses también en esa temporada. ¿Y qué impresión te dieron los canadienses que de Sí, no, repente... y curiosamente me parece me sorprendió porque al día siguiente del show, justamente unos canadienses amigos de un colombiano que conocemos, nos invitó a una casa que tenía su piscina y todo, y eran como, ponle tú, como 10 canadienses y éramos como 20, 30 colombianos. Wow. Y los canadienses estaban felices con el acordeón y con la música. Yo decía como que, wow, increíble Eso. que ellos Se disfruten interesan, de esto, exacto. se Sin interesan saber, exacto, sin saber de pronto la letra, lo que dice la canción, simplemente como la sin rítmica entenderla, les llamaba pero la atención. Entonces me sorprendí, me di cuenta, bueno, que la música aquí latina también tenía como aceptación, por decirlo así. qué bueno, qué bueno. Y ahora sí, hablemos un poco de tu historia romántica. Nos estuviste contando que fue en ese viaje que conociste Sí. a la que hoy en día es tu pareja. Mi esposa, sí. Con ella, pues fue chistoso, nos conocimos, de hecho nos conocimos a distancia como 2 días antes. ¿En Cuando yo serio? sabía que venía a Canadá, yo le dije a una chica que había conocido aquí a distancia, pues por medio de Juan Camilo, yo le dije como que, preséntame a alguna amiga allá Claro, en sí, Canadá. sí. Pero pues obviamente yo tenía otros planes y ella me dijo, bueno, yo te voy a presentar a una chica. Y pues me presentó como la más difícil de todas. ¿En serio? ¿Por Entonces, pero de hecho mi esposa todavía se pregunta por qué ella me presentó a ella si sabía pues que ella estaba en otro cuento también, mi esposa, ¿no? Entonces ella Ok. dice como que, bueno, las cosas estaban para darse, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hablamos como que 2, 3 palabras digamos, 2, 3 días antes. Yo dije, como chévere, me gustaría, chévere poder Conocerte. conocernos, exacto. Sí, claro. El día que llegamos al show, lógicamente ahí la vi, ya la reconocí, porque bueno, ya había visto su foto. Ahí la reconocí, nos hablamos, nos saludamos, pero Sí. normal, o sea, nada. Hubo como se dice, como ese amor a primera vista, pero Hubo el pues clic, hubo el un clic. clic, exacto. Ya el día siguiente, pues que fuimos a lo que te digo, a la actividad de la casa de los quebecois que ella- nos invitaron, ella estaba ahí ella también. estuvo ahí, ok. Obviamente, como que cada quien por su lado, pero pues Sí, ya bueno, un compartiendo. acercamiento de hablar, exacto. Y ya como que al día siguiente seguimos hablando y después que un helado, ya como que las cosas se fueron dando de a poco y nada, pues las cosas se dieron afortunadamente y ya llevamos 11 años de casados y, Wow. un hijo. Y un hijo, ¿eh? ¿Y cómo fue esa aventura? Yo imagino que yo me permito porque la conozco. Sí, claro. Ella es colombiana, pero yo creo que llegó muy, muy niña aquí. ¿Ah? Sí, ¿A sí, qué edad ella llegó? llegó como a los 13, 14 años por ahí. Ok, Sí, pero estaba jovencita. tú desde el comienzo, del momento que la conociste, para ti siempre fue una colombiana, era una niña formada a lo colombiano porque sus padres son colombianos, Sí. o cambió un poco aquí porque tenía de repente eso de ir a la secundaria y después Sí, el claro. CEGET canadiense, ¿cambió un poco la cultura o te parecía simplemente una chica más de Colombia? Pues la verdad con mi esposa, con ella yo siento que ella, de su familia, bueno, ellos son 3 hermanos, ella tiene una hermana y otro hermano. Los dos cuando llegaron, lógicamente estaban mucho más jóvenes que ella. Ellos se podría decir que son un poco más canadienses que colombianos. Y yo creo que mi esposa sí es
totalmente colombiana. Ok. A pesar de que hizo su secundaria aquí, bueno, acabó su secundaria. Pero, ¿qué edad tenían tus cuñados Claro, cuando mi llegaron? cuñado tenía 1 año y medio, o sea, era un Ah, niño, y mi claro. cuñada tenía 7, 8, 9, por decir. Ahí está la Ahí está la diferencia. diferencia, Ahí exacto. está la diferencia. Entonces mi esposa no, para que ella prácticamente Ella que conservó conservó su sus costumbres, valores. colombianidad, decimos, Ujú. sus tradiciones y todo. Entonces, exacto, bien. no, yo estaba hablando, estaba saliendo, estaba compartiendo con una colombiana, a pesar de Ujú. que, Claro, digamos, ya era canadiense y tú vivía nunca la aquí, viste distinta. nunca la sentí distinta. Ujú. Y conozco pues otras chicas o otras personas que llegaron aquí jóvenes, como tú dices, y uno nota la Sí, diferencia. sí, Son, sí, por son eso, como mitad, mitad, por pues. eso te hice la pregunta en realidad, porque hay personas que llegan muy jóvenes aquí y terminan por adoptar. Por ejemplo, tu hijo, Sí, por claro. más que... Sí, claro, o sea, ¿Entiendes? uno tiene, claro, obviamente uno en la casa pues Sí. trata de mostrarle, qué sé yo, la comida o Ujú, un poco las tradiciones, pero ujú, de todas maneras están creciendo acá, ¿no? ujú. Y cambiando un poco de tema, hablemos un poco sobre la música aquí en Canadá. ¿Cuál es tu opinión con respecto o qué piensas tú con respecto al medio musical local aquí en Quebec? Bueno, aquí el medio musical Quebec, ¿me preguntas por la actualidad o, digamos, o por mi experiencia como No, yo te tal? dirías desde el momento en que llegaste hasta hoy en día Ok. y cómo visionas tú eso, porque vamos a mencionar también que tú no eres solo músico, tú eres productor musical. Exacto. Entonces, sí que Sí, quiero... pues a mí realmente en ese entonces, yo, como te decía, venía, para mí era un viaje de paseo, venía a hacer mis 2, 3 shows, me regresaba, me quedé más tiempo, lógicamente, porque conocí a mi Ujú, esposa y bueno, todo ese cuento. Ya cuando regresé, cuando ya como que yo sabía que iba a vivir aquí o que me iba a cambiar pues de país realmente a mudar exacto. acá, Ujú, el primer año fue difícil porque yo venía, digamos, en Colombia de tocar con artistas y eso, a no hacer nada. Yo llegué aquí cierto. y tenía otro trabajo, bueno, como todos, recién llegado, cualquier trabajo para poder ganar dinero. Y digamos que me desconecté de la música, yo diría que 1 año, Ok, prácticamente, como el pero 2014 al 2015, 16. fue un choque cultural para ti eso, llegar de Colombia a llegar aquí a vivir, porque Sí, claro, tenías una pareja. ¿Cómo te tomó eso? sí, fue un choque en el aspecto laboral musical, ¿no? Ujú, Obviamente aquí también encontré trabajo y encontré estabilidad, entonces pues digamos como que digamos el dinero no me hacía falta o lo económico o lo ujú, laboral, pero pues la música sí me hacía muchísima falta porque yo estaba en ujú. Colombia todos los fines de semana viajando, tocando, Claro, tocando. haciendo ¿Tú, grabaciones tú también. vivías de la música en Sí, Colombia? 100% de la música, cien por Ujú. ciento. ¿Fue igual aquí o no? No, al comienzo, bueno, al comienzo y actualmente no, obviamente tú Ujú, sabes, aquí no puedo decir que es difícil, pero pues es como que la vida te permite hasta hacer 2 cosas a la vez y somos los músicos ujú. afortunados de eso, de poder tener un trabajo y también poder Sí. vivir de la música. En ese entonces que duré como desconectado, yo ¿Fue decía, pero un bueno, año, mencionaste, casi más un o año y menos? medio diría yo, como del Ujú. todo el 2000, digamos, medio 2014, todo 2015, sí, yo, quizás hasta 2 años, Pero nosotros creo que nos conocimos en 2016 más o 2015. Ok. menos. Justamente, exacto. Ujú, Y ya, pues digamos, yo aquí solo conocía a los chicos pues con los que viajé que hacían vallenato, pero ellos sí. regresaron a Colombia, ellos no, Ujú. no vivían acá. Y me di cuenta de que, por decir, en ese aspecto musical no había vida como tal en vallenato. ¿No No, conociste no habían grupos, no músicos había aquí? cero. No, prácticamente que los primeros músicos que conocí fue a ustedes. Bueno, conocí a Telki, que Ujú, Telki era como familia, que es amigo de mi esposo, que mi suegra, perdón, es ujú. amiga, muy amiga de la familia de Telki. Ok. Entonces ella me dijo, no, hay un chico que es músico. Y Telki me contactó por teléfono y fue en ese entonces que entré con Chico García, Ujú, ujú. que ahí nos conocimos Claro. contigo. Entonces ahí fue cuando Ujú, dije como que, bueno, mira, aquí sí hay grupos, si hay proyectos ujú. musicales, puede haber algo. Ahí empecé con Chico y por medio de Chico conocí a Daniel Sí. y ya como que me empecé a dar cuenta de que, bueno, sí, sí hay posibilidades, ¿no? Ujú. Lógicamente, no al ritmo que yo Pero venía en no, Colombia. yo creo que conociste igual otros grupos. Antes de Chico y Daniel, habían orquestas como Bueno, Melao. sí, sí, verdad. En esa época que yo vine como solo por los shows, que Ujú. salíamos por ahí de Como vez en artista, cuando. ¿no? Exacto, Ujú. sí, que yo salíamos, fuimos al Bogar, no, Bogar, sí, Bogar, El claro. Bogart, Fuimos donde allá y allá tocaba tocaba Melado, Melao, exacto. Yo me sorprendí Tumbancha, ver un grupo en vivo tan una grande, orquesta. una orquesta así, yo que sé, como Ujú, que wow. ujú, Pero ya después empecé a hablar con los músicos y ya como que empecé a comprender su realidad ujú. y lógicamente ellos no vivían de la música tampoco, ¿no? ¿Qué fue lo que te dijeron? No, pues yo no me acuerdo a quién conocí de los músicos, a uno de ellos. Entonces, por decir, cuando se acababa el show,
digamos, en mi caso en Colombia se acaba un show y pues yo me voy, no sé, a veces a comer o a... Sí, y, bueno. no, y me acuerdo que uno de ellos decía, no, como que voy en mi como que me voy en mi taxi, soy taxista. Entonces como que, serio? Ok. wow, aquí la gente, digamos, yo dije como que los músicos tienen otra profesión, ¿no? Y me di cuenta después, más tarde, que pues es así porque, lógicamente, aquí hay una vida y que hay facturas por pagar y de pronto la Exacto. música, el ritmo musical de Colombia, por decirlo, no es el No es mismo lo ritmo mismo. musical de acá, exacto. Y ahí ya después, bueno, de chico conocí a Daniel y ya yo dije, bueno, aquí hay posibilidades. De hecho, hablé con Daniel, le dije como que por favor, pues, me gustaría que me dieras una oportunidad. Yo sabía que él no tenía pianista, a pesar de que él trabajaba mucho con pistas, por decir, yo vi que había el espacio como para el piano, entonces Ok. se dio la oportunidad y desde ahí empecé a trabajar con Daniel y bueno, ya llevamos prácticamente 10 años trabajando juntos. Justamente este año creo que cumplimos Sí, 10 años. 10 años trabajando 2016 con fue Daniel y hasta ahora no paramos. cuando empezamos, exacto. Y claro, han habido momentos donde hemos tenido muchos shows. De hecho, con Daniel, ¿Te acuerdas de ese primer Noel latino sí, en Malcolm 2016? 2016 sí Que fue. se llenó. Sí, impresionante. Y ahí nos daban, bueno, con Daniel y resalto la labor de Daniel porque él siempre ha tratado como de buscar buenos lugares, como de tener Sí. todo muy profesional. Y eso es importante porque no solamente en la música, ¿no? Es bueno tener también esa visión. Y con Daniel justamente me di cuenta o logré volver a tarimas, volver a escenarios grandes, estando ya aquí en Canadá, como digamos, tenías como en los Colombia. tenía en Colombia. A lo que Exacto. estabas acostumbrado en realidad. Exacto. Y nada, pues hasta ahora seguimos juntos con Daniel. Y bueno, he podido desarrollar otros proyectos como músico también con Rusdel, con Chicos seguí Sí, trabajando tú- un tiempo, con Guillermo, un cantante argentino, también trabajamos de vez en cuando, bueno, ya hay grupos vallenatos aquí algunos. Déjame preguntarte una cosa. Tú eres, cuando hablamos de músico profesional, yo quiero que nos cuentes tu experiencia de haber trabajado con quizás uno de los artistas más reconocidos en Colombia, como lo es Juan Carlos Centeno, pero yo sé que no es el único artista, entre comillas, famoso, conocido en Colombia, con el que has trabajado. Entonces, ¿cómo llegas a tener contactos con ellos y cómo funciona eso de viajar, de irte a Calgary, de irte a Nueva York, a New Jersey, Ok. después volver aquí, todo eso? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, yo con Giancarlos tuve la oportunidad de conocerlo en Colombia, empecé con él en Colombia, justamente ya yo había venido aquí a Canadá y yo estuve en Colombia después como 6 meses porque ya, pues, no tenía visa ni nada, estaba haciendo el proceso pues para poder volver acá. Yo estaba en Colombia y un amigo me llama, un amigo que aún trabaja con él, me llama y me dice, Eduardo, hay una oportunidad para que toques piano mañana en Cali. Me dijo a las 10 de la noche y el vuelo sale a las 5 de la mañana. ¿Estás disponible? Mandé mi nombre, o sea, así de a quemarropa, como se dice. Yo llegué, yo estaba en un show en un bar que trabajaba ya en esa época. Yo Pero el llegué. primer contacto fue en Colombia, entonces. Sí, el primer Ok. contacto con él fue en Colombia. Yo trabajé en Colombia con él como un mes, por decirlo así. Ok. Él estaba como reestructurando su grupo y yo ese día fui como a rescatar, pues me llamaron como Sí. pianista para ir a acompañarlo una noche nomás. Yo llegué, fue muy Eduardo, chistoso. cuéntame qué le pasa en la mente a una persona que se le presenta la posibilidad de quizás tocar para el artista de sus sueños. No, para mí fue de un emocionante. momento a otro. Sí, O sea, ¿y cómo te cogió? ¿Estuviste preparado para el show? ¿Fue que en ese momento empezaste a aprender las canciones? ¿O el hecho de que ya lo escuchabas se te hizo fácil también sacar sus composiciones? Sí, digamos, estaba preparado musicalmente porque ya tenía un Ok. buen nivel. Eso estoy claro con eso. Pero muchas de las canciones de él tenían introducciones que no me sabía y sobre todo que eran introducciones Obvio. de solo piano. Como te digo, yo estaba en el show, como a las 10 de la noche, mi amigo me escribe. Diablos. Yo le digo, sí puedo. Él me Obvio. manda que me compraron el pasaje. Como a las 11 de la noche yo tenía mi pasaje que salía a las 5 de la mañana del día siguiente. O sea, no tenía... ¿Sentiste que fue la oportunidad de tu vida en ese Sí, momento? claro, en ese momento dije como que, wow, increíble que vaya a tocar con Giancarlo mañana en Cali. Era como el mes de enero o algo así. Y de hecho era una ciudad grande, en una ciudad grande. Cuéntanos un poco cómo es él. Giancarlo no, una persona excelente, muy humano. ¿Es humilde? A veces uno los artistas grandes los ve como que son inalcanzables, pero resulta siendo lo contrario, una persona como cualquier otra. Sí. Y cuando yo bueno, para esa época, para acabarte ese cuento, Sí. yo llegué del show a las 12 de la noche y yo no dormí. Yo de 12 como hasta las 3:30 de la mañana sacando las introducciones. Llegué, viajé con mi piano, salí de mi casa al aeropuerto y ahí me pasó una anécdota musical muy chistosa porque llegué al aeropuerto, puse mi piano tal, viajé, llegué a Cali. Cuando llegué allá a la ciudad, llegué al hotel y abro el piano y estaba partido por un lado.
tú sabes, en el avión, Sí. cómo tratan los instrumentos a veces, pues Diablo. no muy gentilmente. El día del El show, día del show tú llegué abres yo abro mi piano y mi piano partido, y tú sabes que los pianos tienen como un botoncito que si tú lo mueves y cambia como el sonido, Claro. y el piano estaba totalmente desafinado. Y así sonaba horrible. Diablo. Y yo decía, no puede ser que el día del show más importante de mi vida Y encima es tu me pase instrumento, eso. o sea, porque tú puedes reemplazar quizás Sí, un piano, claro. pero no deja de ser tu instrumento. Exacto. Pero ¿hacías solo piano o Sí, así? no, ahí era solo, bueno, piano y efectos, pues, que necesitaba, y que si eso fallaba no podía. Eso. Pero como que después me di cuenta que si lo dejaba, por decir, no tocaba y lo dejaba como un minuto, él volvía a su normalidad. Entonces yo como que, bueno, descansé. Y en la noche llegué al lugar del show y lo mismo, prendí el piano y sonaba horrible. ¿En Yo decía, serio? Dios mío, no puede pasar. Pero ya después empezamos el show. De hecho, el show salió súper bien, todo feliz. Tan feliz que ellos esa noche me dijeron, bueno, Eduardo, puedes seguir con nosotros. El sábado vamos para otra ciudad y el otro fin de semana vamos a otra. ¿Qué hiciste con tu piano? ¿Qué pasó? Exacto, yo llegué, volví de Cali a Bogotá, llegué al aeropuerto y yo iba saliendo ya con mi piano para la casa como aburrido, porque igual estaba dañado, pero yo no, tengo que reclamar a la aerolínea. a la aerolínea. Me regresé y bueno, para no alargar el cuento, ellos me pagaron el piano como nuevo y me pagaron, yo les dije en ese momento pues que si yo sin piano no trabajaba, y me pagaron por decir como, Los días que- como 2 meses. como una compensación. Me pagaron como 2 meses de trabajo, más mi piano nuevo. Entonces fue una cosa mala en ese Wow. momento, pero que resulté, digamos, favorecido. ¿Y te compraste el mismo piano o fue...? Me compré otro, ese se lo mandé a mi papá porque de hecho mi papá era el que me lo había regalado, él se lo mandé a él porque allá Ok. donde él, en Cúcuta, pues él tenía como repararlo más fácilmente. Y yo me compré otro y con ese otro pues seguí hasta acá. De hecho, con ese piano viajé a Canadá, ya después pues ya lo vendí en Colombia. Ok, mira, ve. Bueno, y Giancarlos, como hablábamos antes, no, una persona muy, muy buena gente, muy chévere, y nada, son seres humanos igual como cualquier otro, Sí. pues que tienen fama, pero de hecho yo me Entonces- inclino mucho por la composición. De hecho soy compositor y he hablado con él ya estando aquí en Canadá haciendo giras con él, he Sí, hablado con él y él compone y me cuenta historias reales como una persona normal, no, o sea, no deja de ser un ser humano como cualquier otro. Justamente ahora tocando el tema de la composición, hablemos ese lado que tienes también que es de la letra, de escribir. ¿Eres de las personas que escriben y tiene que crear al instante? ¿O tú, cuál es tu manera de elaborar una música? Eso ha cambiado mucho desde que empecé a componer, desde que estaba muy jovencito hasta hoy en día. En mi primera canción que compuse, la compuse en el colegio y justamente es una canción que todavía suena. Es curioso Sí. que mi primera canción, Amigos, ¿eh? Amigos, exacto, que la compuse ahí como de manera muy, muy natural, muy orgánica, estando en el colegio. Dije, no, como que yo quiero hacerle una canción a mis amigos antes de graduarnos. La escribí y resulta siendo que es una canción que hoy en día Utilizado sigue mucho sonando en Colombia, México, en México empezó, el número 1 fue México. De hecho, Ok. esa canción en México es la hora y sigue sonando en las graduaciones. Ujú. Y nada, entonces, en esa época escribía yo en mi cuadernito, en mi papel, como Sí. que mis letras. Como que la música me venía así, o la melodía me venía como a la mente, pero me concentraba mucho en la letra. Ya después de un tiempo, pues fui como mejorando un poco más y ya, digamos, organizándome más a nivel de que la melodía como que funcionara mejor, que sonara mejor. Y así he compuesto varias canciones. Y de hecho hoy en día estoy como retomando mi proyecto de compositor, apoyándome mucho un poco pues, de herramientas que existen hoy en día que te permiten darle como vida musical a tus letras. Entonces hoy en día estoy concentrado mucho. Tengo esa facilidad de componer letra y componer música, entonces utilizo las herramientas que existen de inteligencia artificial solamente para crear como la maqueta. Lógicamente no pretendo que esa... Pero no siempre fue así. Eso No, claro, esto es hoy en día, por eso te digo que hoy en día como que me reactivé más en ese aspecto de compositor, porque antes si yo quería tener una buena maqueta de una canción, me tocaba buscar un guitarrista, un, qué sé yo, músico. Al menos para montar la Exacto, idea, ¿no? montarla tomaba tiempo, logística. Hoy en día no, hoy en día con las herramientas que hay, compongo la letra al 100%. Eso sí, que con un amigo hablaba eso hace poco, o sea que afortunadamente tengo ese talento que no necesito pues recurrir Sí, a cosas para inspirarme y compongo igual la melodía 100% de mi talento pues o de mis ideas y uso las herramientas para poder. Y hasta ahora ha sido súper bien. La verdad me he llevado muchas sorpresas porque empecé como tal en el mes de marzo, publiqué como mi primera canción oficial y he recibido muchos comentarios, muchas ofertas y he llegado a gente
como que no me imaginaba cómo el poder de las redes sociales para poder mostrarme ahora en esta faceta que realmente estoy muy concentrado en eso, que es como compositor. Hablemos un poco de eso. Justamente estamos hablando un poco de inteligencia artificial. Acabas de mencionar las redes sociales. Hoy en día, bueno, yo imagino por lo que escucho de lo que escucho de ti, para ti es un punto a favor. Tú has tomado como la llegada de la inteligencia artificial como un útil una Una herramienta de herramienta. trabajo positiva. Sí, O claro, que para mí es. porque hay gente que al comienzo hubo gente que se preocupó por eso y hubo muchas críticas. ¿Eh? Sí, al comienzo, de hecho, cuando hablaba, bueno, mucho con Daniel, que Daniel está también bastante al tanto de todo eso, yo Ujú, estaba como preocupado. Yo decía como que no, pues ya simplemente nos va a reemplazar ujú, y no qué, y no vamos como a dejar de sí, existir prácticamente los músicos o sí, los compositores. Pero no, ya hoy en día, de hecho, lo he escuchado hasta de maestros, como el mismo Quique Santander, que es un gran compositor. sí. Él lo dijo hace poco en una entrevista, él dijo, ahí están las nuevas herramientas, hay que saberlas Hay que usar. saber usar. Lógicamente, yo no pretendo sacar una canción, digamos, de inteligencia artificial y decir que yo soy el artista y que yo soy el que la canta. Ujú, Mi plan en este momento simplemente es hacer maquetas que suenen bien ujú. y poder mostrarlas para que un artista real con músicos reales la grabe. De Entonces hecho, tú montas un demo, lanzas la idea y eso se puede mejorar, evidentemente. exacto, no, y ese es mi plan. O sea, yo todas las Ujú, canciones hasta ahorita he publicado desde el mitad de marzo como hasta ahora, he ujú. publicado como 7, 8 canciones mías, pues pequeños fragmentos en redes sociales. Y para mí simplemente yo nunca, de hecho, nunca he mencionado que es un plan como si fuese artista o como si fuese cantante. Pero son tus letras, Sí, ¿sabes? claro, Son por tus, eso te digo, son mis letras y son mis melodías sí, al tus 100%. melodías. Ajá. Y lo que tú haces es que en las herramientas que hay tú pagas para Ujú, que esa versión final también sea tuya. ujú. De hecho, esa versión final que tú sacas Bueno, de la sí, sí. inteligencia artificial, tú podrías usarla, tú podrías ponerla en Spotify y en todas las plataformas y funciona si tú estás pagando la membresía. Ujú, Pero mi plan no es ese, mi plan simplemente es tener buenas maquetas ujú. para llegar a artistas, para que artistas la graben Obvio, y obvio. que le den vida a una canción, pero vida real, con cantante Y real. yo creo que no solo, bueno, tú lo estás haciendo ahora, pero yo creo que los artistas de hoy en día también están trabajando de esta manera. Yo creo que los a nivel profesional y profesional Ujú, no lo usan tanto. O sea, lo usan ok. de pronto para ideas. Sí, Pero a realmente eso. los que ejecutan siguen siendo músicos reales. No, no, Obviamente sí, eso es lo mejor. es más para ideas. Yo pienso que y una buena herramienta para ideas justamente. Entonces, Exacto. digamos, los artistas lo que hacen es, si de pronto están como Yo bloqueados me con alguna refería a idea, a tu método de trabajo, de hacer sí, ideas, maquetas y después eso mejorarlo, porque yo creo que por más herramienta bien utilizada sea buena y la idea, pero lo humano, no, no, para la mí lo humano. inspiración, no sé. Sí, lo humano, de hecho, o sea, las canciones, por decir que yo he publicado, a pesar de que son mis letras, de que son mi melodía, igual suenan, a mí por lo menos me suena a inteligencia artificial mucho Ujú, la voz. De hecho, la gente no sabe, la gente cree que yo soy el que está cantando, pero lógicamente no soy yo, es una inteligencia artificial que te ayuda justamente a sí, sí. organizar tu idea. Pero no, o sea, mi plan es que esas ideas mías que suenan bien, vengan 10 humanos a hacer la realidad. Exacto. Un Ujú. trompetista real, un Es guitarrista lo que todo real compositor y quiere, ¿no? exacto, y un cantante real. Y es más, con las personas que me he contactado hasta ahora o que están interesadas, son personas que sus producciones las hacen Ujú, con gente real, ¿no? De hecho, ayer hablé con un chico que ganó un programa de televisión en Colombia ujú. y hablaba de eso y hablaba de lo que está ¿Él vive sorprendido. aquí o...? No, en Colombia. Ok, a distancia. Ujú. Y él me decía que está sorprendido de cómo una canción hoy en día está en número uno en redes sociales sobre todo la gente la usa mucho para historias, para cosas así, y es una canción 100% de inteligencia artificial, Ok. pero que la gente cree que es alguien real. Una canción dice, ayer hablé con Dios, me dijo, no te me... pararararara". Es una Ujú. canción como ranchera, Ok. pero suena tan real y está viral, o sea, la está usando todo el ¿En mundo serio? y es un robot que canta, entonces eso es eso es como lo no tan chévere, que se peguen canciones, que se hagan famosas de una persona que no existe, ¿no? Sí. Entonces por eso, como te digo, mi plan es hacerlas, mostrarlas así y que un ser humano real, que un artista real venga, las grabe, las promocione y las saque adelante, ¿no? Ujú. No te dejé terminar o no, quizás no te dejé responder la pregunta que te hice de ¿cuál es tu opinión con respecto al medio local artístico aquí en Quebec? Te hablo en Quebec, no en En Canadá. Quebec. Ujú.
Bueno, a mí la verdad me parece que es un medio donde todos estamos, y me incluyo lógicamente porque hago Sí. parte de él, luchando, ¿no? Estamos buscando oportunidades, estamos, pienso que no desfallecemos y eso es importante, ¿no? Por decir, si hablo de Daniel, Daniel ha estado siempre ahí vigente, intentando, Rusdel, bueno, y los otros que están acá, los Sí. otros grupos con los que también trabajo. Ujú. Y los que están saliendo Y también, los que ¿verdad? están saliendo, exacto. Ujú. Hay nuevos chicos, hay chicos que están, pues igual ahí, mejor dicho, buscando sus oportunidades. Ujú. Lo importante es, como te digo, no desfallecer, pero también hay algo que yo siento que falta acá y no sé si es por lo que estamos lejos de pronto de América Latina y estamos lejos del Ujú. ámbito y del mundo musical. Ujú. Falta es como lanzarse al mundo profesional, pero de verdad profesional, o sea, a tratar de ir más allá, pero ¿qué implica ir más allá? Si yo Ujú. quiero ser cantante, por decir, si quiero pegarme en Colombia, pues tengo que irme a Colombia a hacer promoción por todas las ciudades, tengo que irme a Colombia a hacer conciertos y me llaman. Entonces no sé si las personas que estén aquí soñando con la música están dispuestas a eso, ¿no? Eso. A tener que irse por todo el mundo, a dejar su familia. Entonces pienso que a veces es eso. Hoy en día, obviamente, ya tú con un computador, con un celular, puedes mostrarte al mundo entero, Sí. pero siento que mucha gente se bloquea un poco como de lanzarse realmente y meterse al mundo musical, digamos, grande, pero lógicamente eso implica ciertos esfuerzos, ¿no? Tener que Sí. irse a otros países a promocionarse, tener que invertir mucho dinero, porque la música, de hecho, lo entendí hace poco hablando con alguien que me contactó justamente por mis canciones Ok. y me hablaba, no solamente es tener una canción buena, los artistas no solamente tienen canciones buenas, los artistas tienen un monto de dinero muy grande, al menos de, según lo que él me decía, al menos hasta de 100,000, 200,000 dólares por canción. Un artista grande invierte eso por canción Ujú. para promocionarla. Entonces, sin, digamos, desmeritar lo que hay acá, sabemos de que una persona no va a ir a invertir lo que vale una casa por una canción Sí. sin saber si los va a perder o no. Entonces, el mundo musical real, digamos, de afuera de lo que vivimos acá, es otro, pero obviamente aquí podemos seguir batallando, aquí podemos seguir luchando, soñando y pues intentando llegar hasta allá, ¿no? Si es el plan. Sí. ¿Cuál sería tu consejo para esos muchachos, no necesariamente latinos, pero músicos que está empezando aquí en este medio? Para mí el consejo más importante y lo he practicado desde el día uno acá, a pesar de que tuve esa pequeña pausa que te dije un año, es nunca parar. O Ujú. sea, Ok. sabemos que es La difícil, constancia. exacto, la constancia, sabemos que aquí es difícil, sabemos de que el idioma de pronto es otro, Ujú. sabemos de que tenemos que parte de nuestro tiempo se va en otras cosas, en otros Ujú. trabajos, otras cosas que nos toca hacer día a día, pues para también ganarnos el sustento diario, como se dice. Pero pienso yo que no desfallecer, es siempre estar ahí como intentando, intentando. Uno no sabe en qué momento pasa un artista te ve, se interesa en ti para una colaboración, si eres cantante, o en el caso mío que soy compositor, no sé en qué momento un artista grande, de hecho, ahorita tengo varias canciones, hay una particularmente que están grabando, que ya está casi lista, ya está Ujú. por salir, que el chico es un chico en Colombia que está empezando, se puede decir, pero su papá es uno de los músicos más famosos de Colombia. De hecho, su papá es el que está produciendo la canción, se llama Iván Calderón. Es el productor. De hecho, él acabó de producir a Karol G una canción bastante. Ujú. Una canción que Karol G sacó con vallenato. Ok. Entonces, o sea, una canción que yo había compuesto en el 2013. Tuve la oportunidad de mostrársela a este chico que vino de gira en el 2024. Sí, hace 2 años vino de gira. Y ya Ujú. la canción está una realidad, ya es Es un una hecho, ya la realidad. canción está hecha al Está a 100%, punto de salir. está a punto de salir. Entonces, como te digo, no es fallecer. Y lo mismo me pasó a mí. Cuando yo llegué, yo decía, no, ya esto, mi vida musical aquí, como que la veo un poco, no sé, embolatada, como decimos en Colombia. Ujú. Pero ya 2, 3 años después me llamó Giancarlo Centeno justamente a hacer una gira por Estados Sí. Unidos y Canadá, otros artistas que vienen y me buscan. Entonces digo como que si yo hubiese, como que me hubiese alejado de la música, de pronto no estaría en Sí. eso. Entonces yo pienso que la constancia y nada, y explorar nuevos sonidos, nuevas ideas y bueno, Ujú. poder avanzar, ¿no? Y no dejar de soñar. Para mí eso es lo más importante. Y un consejo a un músico que, por ejemplo, tiene una familia, ¿cómo lidiar el hecho de viajar, toques, escenarios, distancia con la familia? Porque no es algo sencillo. Un músico aquí, estamos Sí, hablando sí, sí, acá. sí. Pues aquí un músico así, y me pongo como ejemplo, no es tan difícil porque
primero nuestros viajes son más cortos, son de una noche que uno dura por fuera, entonces pues tampoco es tan difícil, ¿no? Por decir, tú sales un sábado a tu show en Montreal, por decir, Y al día siguiente. duermes en Montreal y ya tú el día siguiente estás almorzando en tu casa, pues. Pero igual es algo que es difícil, a veces no todas las parejas son flexibles, a veces, bueno, si de pronto en el caso mío, a mí me han salido giras o he hecho giras Eso. de vallenato De una, 2 de semanas. una semana. Lo máximo que he hecho es como casi 2 semanas. Lógicamente, yo hablo con mi esposa. Ella sabe que yo voy de viaje no porque voy Sí. a joder la vida, no es porque realmente es mi trabajo, voy a No, algo pero ella te conoció así profesional, también. algo serio, exacto. Yo pienso que pues a nivel musical, la persona tiene que ser consciente de que lo que la carrera implica y pues sus parejas también, ¿no? Tienen que saber de que si tu esposo o tu pareja está avanzando musicalmente, pueden haber o pueden presentarse oportunidades en la cual pues tenga Que que viajar. favorezcan. Exacto, y que favorezca, exacto. Tú no te vas a ir a, qué sé yo, a otra ciudad Sí, solo por ir. pasear, ¿no? O sea, es porque realmente es algo que te favorece. Como imagen, yo digamos, prácticamente los shows que yo tomo al exterior, lógicamente pues son remunerados, pero yo sé que a mí me favorece musicalmente mi imagen sobre todo. Ya lo musical, por decir, en el vallenato, pues ya yo sé qué es lo que tengo, Sí, ya yo ya, sé qué es lo que he aprendido, lo que he hecho a lo largo del tiempo, pero la imagen, porque por decir, yo mañana publico una foto que estoy en Calgary, por decirlo, en Vancouver, como ya lo he hecho con Giancarlo varias veces, la gente me ve como que dice, ah, mira, Eduardo todavía está Sí. activo musicalmente. O algunos grupos que vienen, de hecho, me buscan por eso, como que, ah, mira, me recomendaron, Sí, vimos que estás en sí. Canadá, entonces pienso que eso favorece también. Tú eres como la referencia en el piano en Quebec o en Canadá. Para Pero- los artistas que vienen de afuera. Sí, pero yo diría para vallenato, lógicamente, en Sí, Colombia, porque aquí vienen artistas de salsa y lógicamente, pues yo no estoy, puedo decirlo, a ese nivel para acompañar, qué sé yo, Maelo Ruiz. De hecho, cuando trajeron a Maelo Ruiz el año pasado, el organizador me dijo que si yo le podía armar la orquesta. Yo sinceramente le dije que no, porque Ok. no quiero quedar mal, ¿no? Sabiendo de que hay buenos elementos, sabiendo de Sí, más. Cuando, sí, sí. cuando él me dijo, yo ni siquiera pensé en que yo tocaría el piano. Yo le Ok. dije a Manuel, o creo a Junior, alguno de los dos. Sí. Eran como las dos opciones. Hubiese llevado a Dairon, hubiese llevado a Juan Cruz, por decir, en el bajo. O sea, yo sé que hay buenos elementos, pero no me comprometí porque ¿qué implica eso? Todas las partituras, organizar todos los ensayos. Entonces Y tu nombre que está con el y juego, mi nombre, ¿no? Tú no exacto. puedes quedar mal. Entonces, yo puedo decir que soy una referencia para muchos, sobre todo en vallenato, claro. Y No, pero prácticamente que tú- todos los grupos me buscan. Sí, sí, es eso. Es eso Todos los justamente grupos, que todos te los quiero- grupos. O sea, creo A que no hay veces- ningún grupo vallenato que haya venido que no me busque. Excepto, y- lógicamente, los que viajan con todos sus músicos, ¿no? Sí, eso bueno. Eso Eso es otra cosa. Muchas veces por costos, si ellos se aseguran de que aquí hay un músico que los puede acompañar a su nivel, buscan... Me buscan a mí, Ajá. claro, les sale más barato porque les toca una visa menos, Una visa un menos, pasaje menos, ajá. que de Colombia aquí pues cuesta mucho. Pero bueno, esa es como la historia o como el consejo pues que yo doy. Vamos entrando a un segmento de la entrevista que es el ping pong. Te voy Ok. a hacer como preguntas y tú vas a responderme según lo que piensas. Ok. Entonces vamos a empezar con la primera. Dime sobre música con inestabilidad o estabilidad sin música. ¿Qué escoges? Pues es difícil porque la estabilidad pues es importante, ¿no? Sí, seguro. Pero pienso yo que si busca la estabilidad con la música, sabemos de que cuesta más, pero yo pienso que la música siempre tiene que estar ahí, Sobre todo para hasta en un los momentos músico. difíciles, Ajá, sí. ujú. Amor que te cambia la vida o carrera que te define. Yo pienso que el amor es como pues la base de muchas cosas, lógicamente. Y tu carrera, digamos, una carrera que te defina, pues tú la puedes tener desde niño, ¿no? Pero pienso yo que si encuentras la persona o el amor apropiado, justamente esa persona te puede impulsar aún más para que progreses en tu vida. ¿Volver a ser quien eras en Colombia o ser quien eres hoy en Canadá? No, ser quien soy acá. A pesar de que tengo muy buenos recuerdos de Colombia, pienso que uno tiene que concentrarse donde está para vivir realmente, como se dice, con los pies en la tierra. ¿El escenario o el estudio? El estudio. ¿Así? ¿Más que el escenario? Hoy en día sí Pero bueno, es que para mí un estudio ahorita es mis audífonos y mi computador. O sea, eso se ha Ok. convertido... Mi estudio hoy en día es mi celular con el que grabo las notas de voz Ujú. y mis computador y mis audífonos con el cual como que termino las cosas.
de hecho, ahorita estoy produciendo una canción a un chico haitiano y la estamos haciendo con todos los músicos de Colombia y yo lo único que necesito es mi computador y mis audífonos. Ahí hago todo. Mira. Bueno, Sin tener pues un estudio grande en mi casa como tal. hablemos de artistas, ¿ok? ¿Carlos Vives o Shakira? Shakira. Ah, sí. Pues Carlos Vives me encanta por el vallenato, pero Shakira yo creo que nos ha llevado el nombre de Colombia por el mundo entero, ¿no? ¿Shakira o Karol G? No, Shakira sí es. Sí. Karol G es de momento, pues no de momento, pero Bueno, hoy en día lógicamente está apegado, pero sí, pero Shakira seguirá Shakira siendo tiene sus Shakira. años, ¿no? Sus Sí, trayectos. su trayectoria que eso se respeta mucho. ¿Carlos Centeno o Shakira? Pues si hablamos del corazón, Giancarlo Centeno, obviamente, porque Por pues el vallenato. por el vallenato, sí, claro. Pues me voy con él, sí. Ok. ¿Decisión impulsiva o sacrificio calculado? No, sacrificio. ¿Así? Sí, es mejor. Ya hoy en día, pues ya las decisiones impulsivas son buenas en ciertos momentos, pero ya uno, pues como también con el paso de los años, ya va Uno aprendiendo a calcular y a organizar lo- mejor sus cosas. Lo piensa mejor esta vez, ¿no? Claro. ¿Ser fiel a tu esencia o adaptarte para avanzar? No, adaptarse. Es importante adaptarse porque hablando simplemente de Canadá, yo no tocaba merengue, ni tocaba reggaetón, ni tocaba bachata y me tocó adaptarme. Mi esencia era otra musical, pero pues Sí. tú te adaptas Te adaptas. para poder surgir. ¿Orgullo latino o mentalidad canadiense? Orgullo latino, 100%. ¿El Eduardo de antes o el Eduardo de ahora? De ahora De también. ahora es 1000. Ok. Y ahora vamos a otro segmento que es el de verdad o mentira. Te voy Ok. a mencionar cosas y tú, según lo que tú piensas, nos dices si es verdad o mentira. Ok. ¿Ok? En Canadá es casi imposible vivir de la música. Mentira. Puedes no, es, fundamentar. no es fácil, pero conozco gente que vive solo de la música. Entonces, Ok. si Entonces, fuese mentira, no, nadie viviría de la música. ok. El talento sin disciplina no sirve. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque el talento muchas personas lo tienen, pero pues es importante tener disciplina o al menos responsabilidad, pues, para cumplir, ¿no? Para cumplir no solamente musicalmente, sino cumplir en todos los aspectos lo que un artista debe ser, como la responsabilidad que un artista debe tener, pues. Claro. El emigrante que no se adapta fracasa en Canadá. Sí, en Canadá sí. Si no se adapta a lo que Canadá pide, sí, es muy difícil, la verdad. Empezando por el idioma, por aprender o por aprender a adaptarse a lo que es la cultura aquí, sí. No puedo decir que fracase porque aquí a todo el mundo le va bien. La gente trabaja y coge y recibe su dinero y le va bien, pero no es importante adaptarse al país. ¿El amor fue la mejor decisión de tu vida? Sí, Sí. sí, claro. Una decisión que te cambió la que me vida. cambió la vida, exacto. Yo no me imaginaba una vida en Canadá y afortunadamente hoy tengo una vida hecha aquí, pues 100% con mi esposa, mi hijo, mi familia. Perfecto. Extrañar tu país nunca se supera. Sí, claro, no, es difícil siempre, pero trato igual. De hecho, hemos estado yendo últimamente a visitar Colombia y el país, pues, es la tierra de uno, ¿no? Seguro, ¿eh? Pero igual aquí, afortunadamente, tengo a mi mamá acá, tengo a mi hermano aquí, entonces tengo una gran y parte la de mi familia país. de tu Y la de familia tu de mi esposa, esposa toda son está aquí, toda está aquí pues, prácticamente. Entonces, es más fácil, ¿eh? y Por ya ese hoy en lado. día, como mi hogar es mi esposa, mi hijo y yo, los tres, entonces prácticamente que eso me llena. Y hablando del país, pues nosotros cocinamos colombiano. Eso. Tampoco es que tú sabes, es bueno, tú posible. también de que aquí se consiguen productos de nuestra tierra, ¿no? De Perú también, de México, bueno, de todos lados. Entonces ya como que extrañamos en la tierra más como tal el país, pero las cosas o las costumbres las podemos tener acá igualmente. ¿La estabilidad mata los sueños para ti? Puede matarlos si la persona no se define bien qué es lo que sueña, pero claro que las puede matar porque tú aquí necesitas trabajar, necesitas pagar tus cosas y lógicamente si te das cuenta que la música, por decir, no te da lo suficiente, pues claro que puede matar tus sueños, pero pienso yo que si se balancea, puedes obtener buenos resultados. El éxito en Canadá es lento pero real. Sí, sí, claro. Son esfuerzos. Aquí
Nadie puede pretender llegar y ya lograr todo así de la noche a la mañana, no. Se consigue, pero trabajándolo día tras día. Ujú. ¿Qué le dirías al Eduardo que llegó por primera vez a Canadá hoy en día? No, pues yo creo que lo felicitaría porque la verdad pasó situaciones no difíciles porque pues ya Ujú, aquí las cosas son mucho más fáciles que en Colombia, pero hizo esfuerzos que hoy en día valen la pena, esfuerzos de alejarse de la familia, esfuerzos ujú. de pronto pausar la carrera por momentos, pero pienso yo que esos esfuerzos en ese momento valieron la pena para hacer lo que soy hoy en día, o Y lo que tengo, o lo que hago hoy en día. Entonces, pienso yo que es importante vivir ese proceso para poder. Entonces, por eso digo, lo felicitaría porque han sido 12 años igual de luchar. Y como emigrante, ¿qué crees que fue lo más difícil de tener que aceptar? Como inmigrante, bueno, obviamente la cultura es un choque en cierto punto, Ujú, pero cuando uno se adapta ya no se hace tan difícil. Obviamente, las personas aquí tienen otra manera de pensar, otra manera de actuar, ujú. pero no podemos pretender de imponer nuestra ideología, nuestra manera de ser. No, nos toca adaptarnos. Entonces, a veces eso se hace difícil un poco porque no entendemos por qué aquí las cosas funcionan así de esta manera, pero después, Ujú. cuando te adaptas, logras poder como entrar al mundo en el cual vives, ¿no? Que no vives en Colombia, sino en Canadá. ¿Crees que la riqueza de Canadá, su mayor riqueza en Canadá es la seguridad? Es de los fuertes y por eso mucha gente se viene aquí porque Ujú. desafortunadamente en nuestros países Hay no, pero violencia. tiene, exacto, pero no igual, tiene otras riquezas Ujú, a nivel de paisajes, por decir, a nivel ujú. de Naturaleza. naturaleza, de variedad. También Canadá es un país, pues mejor dicho, que lo tiene todo. ¿Qué consejo le darías a ese artista que está a punto de coger sus maletas y llegar aquí a Canadá? Nada que le haga con toda, que venga a luchar por sus sueños, porque aunque parezcan difíciles, si trabaja con dedicación, los puede lograr. Si tu historia fuera una canción, ¿cómo se llamaría? Mm, sueños interminables, no sé. Ujú. ¿Qué te falta? ¿Qué le falta a la escena latina en Quebec para explotar de verdad? Pienso que a la escena latina no le falta mucho. Lo que, lo que falta sería más constancia, bueno, no más constancia por parte de los artistas, sino como más lugares aún donde podamos, digamos, hacer shows, pero también más artistas, porque si solo hay uno o dos artistas y los mismos dos tocan Sí. todas las Ujú, semanas en el mismo lugar, pues ya se vuelve como un poco monótono. Entonces pienso yo, también más espacios, porque aquí realmente la gente de Canadá o de Quebec se interesa muchísimo por la música latina. ujú, Pienso yo que faltaría de pronto aún más espacios, aunque ya la música latina es muy fuerte aquí, diría ujú. yo que sobre todo le faltaría más artistas también Yo, para yo, para tener más variedad. yo creo que, sobre todo para los músicos latinos, el mercado canadiense, y hablo en Canadá en general, no solo en Quebec, es muy bien aceptado. Y no solo en Canadá, creo que en Estados Unidos, en una mayor parte del mundo, lo que tenga que ver relacionado a la música latina, como la salsa, el merengue, el reggaetón, el Sí, pop claro. urbano y todo eso, es muy, muy, muy aceptado. No es nuevo. Pero bueno, aquí, como dices tú, haría falta que aparezcan nuevos artistas, que haya más escenarios. Hay Exacto. festivales en que Hay de festivales, repente sí. hay que presentar, enviar documentaciones para poder presentarse, pero bueno, yo creo que pasa por ahí un poco de las dos. No solamente ese escenario, sino también que aparezcan Sí. nuevos artistas y que bueno, Sí, claro, o sea, a nivel musical o a nivel simplemente de presentaciones, igual pienso que la escena musical de Quebec o la importancia de la música latina en Quebec se podría decir que es fuerte. Ya tú vas hasta un mismo, qué sé yo, tú vas a comer a un restaurante de aquí que no tiene nada que ver con lo latino y de pronto ujú, suena una o dos canciones latinas en la radio en el lugar. Hay que ver qué es lo que los artistas latinos quieren más bien para potenciarse. Si se ujú, conforman con vivir aquí solamente cantando como músicos, como cantantes, o si ujú. realmente quieren potenciar, así estén viviendo en Quebec, quieren potenciar para ser artistas reconocidos en el mundo.
Tengo un ejemplo de un chico que de hecho lo admiro mucho, un chico que vive en Montreal, que es un músico pues de Montreal y hoy en día es el productor de Shakira. O sea, logró ser el Ok. productor de Shakira viviendo en Montreal. ¿Canadiense? Es colombiano-canadiense. Ok. Mira. Él fue el que hizo, fue el compositor de Soltera, la de Shakira. Ah, La de No mira. tengo derecho de portarme Sí, sí, mal. sí. Él la Y, pro- él y la- él la- produjo en Montreal. Ah, mira. Montreal y Miami. Entonces, él entendió que lo que hablábamos ahorita, que los sueños y que todo eso esté Sí. donde estés. Entonces, es cómo quieres potenciar. Si yo soy simplemente un músico de Quebec para música latina, ya se puede decir que Quebec está súper bien, pero si yo quiero ser un músico de Quebec para hacer música para el mundo, ya eso es otra visión y otra cosa, ¿no? Entonces, depende de cómo, de qué ángulo se vea. Muchas gracias, Eduardo, por visitarnos, por habernos compartido tu historia, por decirnos que es posible de vivir de la música. Y bueno, te invito a que te dirijas a la cámara y a que invites a la gente a seguirte, a escuchar tus composiciones. Si tienes algo nuevo a mencionar, Bueno, pues Luis, la verdad, muchas gracias por la invitación. Para mí estar aquí en tu podcast, de todo un podcast, es algo muy chévere porque es un lugar donde me siento muy cómodo hablando, contando nuestra vida real, nuestra cotidianidad. Y nada, bueno, invito a la gente, los que no me siguen o la gente que no me conoce, me presento. Mi nombre es Eduardo Osorio, soy músico, compositor. En mis redes sociales me pueden buscar como Eduardo Osorio prácticamente en todos los lugares, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube también como Eduardo Osorio o como Eduardo Osorio Compositor. Y van a poder ver esa faceta que estoy potenciando hoy en día o que estoy mostrando mucho, que es mi faceta como compositor. Igual ahí también pues están todas mis cosas como músico, mis presentaciones aquí en Canadá y todo lo que hago como en el ámbito musical. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Esto fue la historia de Eduardo, un muchacho que llegó de Canadá para visitarnos y bueno, se terminó quedando por amor y hoy en día sigue triunfando de la música, que es lo que es su pasión. Y bueno, nos vemos hasta la próxima y gracias por estar aquí. Chao. Saludos.